Hola, ¿qué tal? Maestra, compañeros y público en general. Nosotros somos el equipo 2 y nuestro proyecto habla sobre la prueba de hipótesis en la regresión lineal simple. Nuestro equipo está conformado por 5 personas: Prieto Villaseñor Carla Patricia, Laguna García Karina Guadalupe, Peralta Padillo Paulina Marem, Nolasco Esquina Luis Alberto y Ramírez Valencia Carla Verónica. La regresión lineal es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Entonces, esa variable cuantitativa, que es la que queremos predecir o estimar, la vamos a llamar como variable y, mientras que a la otra variable cuantitativa la vamos a nombrar como variable x. La variable y se llama variable dependiente porque depende de x, y la variable x es nuestra variable independiente, puesto que no depende de otra variable, pero sí explica a y. Entonces, lo que tenemos que recordar es que y es una variable dependiente y es aquella que deseamos predecir o estimar, y que la variable x se llama independiente y es nuestra variable explicativa, es decir, que va a explicar a nuestra variable y va a estimar o predecir, o va a estimar o predecir a y. Y la regresión lineal es una técnica que consiste en modelar una ecuación de una recta. Vamos a crear entonces o modelar una recta lineal, una línea que puede ir hacia arriba o una línea que puede ir hacia abajo. Un modelo de regresión es un modelo que nos permite describir cómo influye una variable independiente sobre una variable dependiente. El objetivo de esto es obtener estimaciones razonables de la variable dependiente para distintos valores a partir de una muestra de un número de pares o de valores distintos. Nos sirve para estudiar cómo influye la estatura del padre sobre la estatura del hijo, estimar el precio de una vivienda en función de su superficie, predecir la tasa de paro para cada edad, entre otras. Una medida de dependencia lineal es la covarianza. Si hay relación lineal positiva, la covarianza será positiva y grande. Si hay relación lineal negativa, la covarianza será negativa y grande en valor absoluto. Si hay o no hay relación entre las variables o la relación es marcadamente no lineal, la covarianza será próxima a cero, pero la covarianza depende de las unidades de medida de las variables. Una medida de la dependencia lineal que no depende de las unidades de medida es el coeficiente de correlación lineal. Esta es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Modelo de regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple supone que y subíndice i igual a beta subíndice 0 más beta subíndice 1 x subíndice i más u subíndice i, donde y subíndice i representa el valor de la variable aleatoria, es decir, de la variable para la respuesta de observación iésima. X y representa el valor de la variable explicativa para la observación iésima. U subíndice i representa el error para la observación iésima que asume la normal. Beta subíndice 0 y beta subíndice 1 son los coeficientes de regresión, donde beta subíndice 0 es el intercepto y beta subíndice 1 es la pendiente. El objetivo es obtener estimaciones de beta sombrero subíndice 0 y beta sombrero subíndice 1, de beta subíndice 0 y beta subíndice 1 para calcular la recta de regresión, donde y sombrero es igual a beta sombrero subíndice 0 más beta sombrero subíndice 1
X, que se ajusta lo mejor posible a los datos. Hipótesis del modelo de regresión lineal simple. En la linealidad, los datos deben de ser razonablemente rectos. De lo contrario, la recta de regresión no representa la estructura de los datos, y su ecuación es la siguiente. La homocedasticidad se refiere a la dispersión de que los datos deben de ser constantes para que los datos sean homocedásticos. Si no se cumple, los datos son heterocedásticos. En el caso de la independencia, los datos deben de ser independientes. Una observación no debe dar información sobre las demás. Habitualmente, se sabe por el tipo de datos si son adecuados o no para el análisis. En general, las series temporales no cumplen la hipótesis de independencia. En la normalidad se asume que todos los datos son normales a priori, donde y subíndice i es igual a beta subíndice 0 más beta subíndice 1, x subíndice i más u subíndice i. Primero vamos a intentar explicar qué son los mínimos cuadrados. Y bueno, el término mínimos cuadrados se refiere a un procedimiento o un método de análisis que es numérico, en el que, dado un conjunto de datos, se intenta determinar la función continua que mejor se aproxima a los datos, proporcionando de esta manera y de manera visual la relación entre los puntos de los mismos. En su forma más simple, busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos. Este método muy comúnmente se utiliza para analizar una serie de datos que se obtienen de algún estudio, esto con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y de igual manera minimizar los errores de los datos tomados. Para entender con mejor claridad la aplicación del método, veamos un ejemplo. Vamos a encontrar la recta que mejor se ajuste a los siguientes datos. El primero es en x7 y en y2. El segundo en x1 en y9. El tercero en x10 y en y2. El que sigue en x5 y en y5. El siguiente en x4 en y7. El siguiente en x3 y en y11. El siguiente en x13 y en y2. El que sigue en 10 en x y 5 en y. Por último, 2 en x y 14 en y. Y de esta manera queda el gráfico. Ahora necesitamos encontrar una recta donde y es igual a m por x más b. Para esto debemos aplicar el método de mínimos cuadrado. Como ya sabemos, primero centraremos el valor de x por y. Esto quiere decir que da los siguientes resultados. En segundo, por las expresiones de m y b, debemos encontrar el valor de x cuadrada. Y daría los siguientes resultados. Ahora debemos obtener los valores de las sumatorias de cada columna. En la primera, la sumatoria da igual a 55. En la segunda, la sumatoria de y es igual a 57. La sumatoria de x por y es igual a 233. Y la sumatoria de x al cuadrado es igual a 473. Y n es igual a 9. De esta manera sustituimos en cada una de las expresiones los siguientes datos. Y obtenemos como resultado esto.
La recta obtenida con el método de los mínimos cuadrados es la siguiente. Y igual a menos 0.84 por x más 11.48. Observemos cómo queda el gráfico. Vemos que la recta corta al eje y en 11.48 y en el eje x en 13.57. Por lo tanto, si queremos saber dónde corta en el eje x, igualamos la ecuación a 0. Despejamos x y de esta manera quedaría el resultado. Estimación de la varianza. Para estimar la varianza de los errores sigma al cuadrado, podemos utilizar la siguiente fórmula que consta de sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de e sub i al cuadrado, que eso es igual a x sub i menos la media de la muestra al cuadrado. Todo eso entre n, que es el número de elementos de nuestra muestra. Así que es el estimador máximo verosímil de sigma al cuadrado, pero es un estimador sesgado. Un estimador insesgado de sigma al cuadrado es la varianza residual, la cual se representa en la siguiente fórmula. S al cuadrado subíndice R de residual es igual a la sumatoria de E sub I al cuadrado. Eso entre n menos 2. Inferencias sobre el modelo de regresión. Hasta ahora solo hemos obtenido estimaciones puntuales de los coeficientes de regresión. Usando intervalos de confianza, podemos obtener una medida de la precisión de dichas estimaciones. Y, usando contrastes de hipótesis, podemos comprobar si un determinado valor puede ser el auténtico valor del parámetro. Inferencia para la pendiente. El estimador beta sombrero subíndice 1 sigue una distribución normal porque es una combinación lineal de normales. Beta sombrero subíndice 1 es igual al sumatorio de n de x sub i menos x testada o la media entre n menos 1 por s, que es desviación estándar, al cuadrado subíndice x, todo multiplicado por y subíndice i, donde y subíndice i es igual a beta subíndice 0 o error beta más beta subíndice 1 x subíndice i más u subíndice i, que cumple que y subíndice i es la distribución de n. Además, beta sombrero subíndice 1 es un estimador insesgado de beta subíndice 1. Y su varianza es varianza de beta sombrero subíndice 1 es la fórmula que ya vimos anteriormente, y la varianza de y subíndice 1 es igual a sigma al cuadrado entre n menos 1 por s al cuadrado subíndice x. Por tanto, beta sombrero subíndice 1 es la distribución de n por beta subíndice 1, eso por sigma al cuadrado entre n menos 1 de s al cuadrado subíndice x. Intervalo de confianza para la pendiente. Queremos ahora obtener el intervalo de confianza para beta subíndice 1 de nivel 1 menos alfa. Como sigma cuadrada es desconocida, la estimamos con s al cuadrado subíndice r de radical. El resultado básico cuando la varianza es desconocida es beta sombrero subíndice 1 menos beta subíndice 1. Eso entre raíz de s al cuadrado subíndice r entre n menos 1 de s al cuadrado subíndice x, que nos permite obtener el intervalo de confianza para beta subíndice 1,
donde beta sombrero subíndice 1 más menos t subíndice n menos 2 por alfa entre 2 raíz de s al cuadrado subíndice r entre n menos 1 de s al cuadrado subíndice x. La longitud del intervalo disminuirá si aumenta el tamaño de la muestra, aumenta la varianza de la x subíndice y o si disminuye la varianza residual. Para el análisis de residuos se puede obtener otro dato importante que es la varianza residual, la cual por definición no es constante. Ok, aquí tenemos la expresión de nuestra varianza residual donde el numerador tiene esta expresión, que es la suma del cuadrado de los residuos y en el denominador tenemos nuestro número de datos menos 2. Contraste sobre la pendiente. Usando el resultado anterior podemos resolver contraste sobre beta 1. En particular, si el verdadero valor de beta 1 es 0, entonces y no depende linealmente de x. Por tanto, es de esencial interés el contraste. Tenemos la hipótesis nula, representada como h0. Beta 1 sería igual a 0. Y tenemos hipótesis alternativa, que está representada como h1, beta 1 diferente de 0. La región de rechazo de la hipótesis nula es la siguiente. Equivalentemente, si el 0 está fuera del intervalo de confianza para beta 1 de nivel 1 menos alfa, rechazamos la hipótesis nula a este nivel. El valor P del contraste sería inferencia por el intercepto. El estimador beta sombrero cero sigue una distribución normal porque es una combinación lineal de normales. Entonces tenemos que beta sombrero 0 es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de 1 entre n menos x testada por w enésima, todo esto multiplicado por y enésima, que representa el valor de la variable respuesta para la observación de y enésima. Además, tenemos que beta sombrero 0 es un estimador sesgado de beta 0 y su varianza es la sumatoria de 1 hasta n de 1 entre n menos x testada por w enésima, todo esto al cuadrado. Intervalo de la confianza para el intercepto. Queremos ahora obtener el intervalo de confianza para beta 0 de nivel 1 menos alfa. Como sigma cuadrada es desconocida, la estimamos con la varianza. El resultado básico cuando la varianza es desconocida es la siguiente fórmula, que nos permite obtener el intervalo de confianza para beta 0. La longitud del intervalo disminuirá si aumenta el tamaño de la muestra, aumenta la varianza de x enésima, que ésta representa el valor de la variable explicativa para la observación de y enésima, si disminuye la varianza residual y si disminuye la varianza de las x enésima. Ahora miraremos un ejercicio, un ejemplo del contraste de hipótesis. El enunciado nos dice que un fabricante de piezas para maquinaria industrial asegura que el valor promedio de la fuerza soportada por cada pieza es de 450 newtons. ¿Podemos rechazar esta información? Bueno, vemos que partimos de una hipótesis, que es lo que nos dice el fabricante, que el valor promedio es de 450. Lo tomamos de 450. A esta hipótesis es la que vamos a ver si la aceptamos o la rechazamos, y le llamaremos hipótesis nula o bien H sub 0. Y a la hipótesis contraria, que en este caso sería la media distinta de 450, le llamaremos hipótesis alternativa o bien H sub 1. Esto para ver si da la hipótesis por buena o por mala, y también para saber esto debemos tomar los valores reales, ponerlos a prueba, y si resulta que nos da como por decir una media de 100 newtons, pero pues
vemos que pues la media está algo alejada de los 450, que sería nuestro valor promedio. Por tanto, la tomamos como pues rechazada. Pero ¿qué pasa si hacemos lo mismo, pero con un valor que en este caso nos da 425 newtons? Aquí ya no es tan grande la diferencia y por tanto se puede dar por aprobada. Entonces, ¿qué es el contraste de hipótesis? Podemos definir que el contraste de hipótesis es un método estadístico que nos va a permitir aceptar o rechazar una determinada afirmación en función de los valores que obtenemos pues de la realidad. Estimación de una respuesta promedio y predicción de una nueva respuesta. Se distinguen dos tipos de problemas. 1. Estimar el valor medio de la variable y para cierto valor x igual a x subíndice 0. 2. Predecir el valor que tomará la variable y para cierto valor x igual a x subíndice 0. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio, los datos de la producción de trigo en toneladas X y el precio del kilo de harinas en pesetas Y en la década de los 80 en España fueron los siguientes datos. ¿Cuál será el precio medio del kilogramo de harina para los años en que se producen 30 toneladas de trigo? Si un determinado año se producen 30 toneladas de trigo, ¿cuál será el precio del kilogramo de harina? En ambos casos, el valor estimado es y sombrero subíndice 0 igual a beta sombrero subíndice 0 más beta sombrero subíndice 1 x subíndice 0, lo que es igual a y testada más beta sombrero subíndice 1 por x sub 0 menos x testada. En la estimación de una respuesta promedio, teniendo en cuenta que la varianza de y sombrero subíndice 0 es igual a la varianza de y testada más x subíndice 0 menos x testada al cuadrado por la varianza de beta sombrero subíndice 1, nos da igual a sigma al cuadrado por 1 sobre n más x subíndice 0 menos x testada todo elevado al cuadrado entre n menos 1 que multiplica a la s cuadrada subíndice x. El intervalo de confianza para la respuesta promedio equivaldría a la siguiente ecuación. A la hora de la predicción de una nueva respuesta, la variancia de la predicción de una nueva respuesta es el error cuadrático medio de la predicción, como lo dicta la siguiente ecuación. El intervalo de confianza para la predicción de una nueva respuesta vendría siendo como sigue. La longitud de este intervalo es mayor que la del anterior, claro, con menos precisión, porque no corresponde a un valor medio, sino a uno específico. Graficando esto, en la estimación de una respuesta promedio y predicción de una nueva respuesta, en rojo se muestran los intervalos para las medias estimadas y en rosa los intervalos de predicción. Se puede observar que la amplitud de estos últimos es considerablemente mayor.